Nos vamos urgente a Casa de Gobierno, el jefe de gabinete está hablando. Una breve introducción. En primer lugar, como ustedes saben, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se trasladará en el transcurso de la tarde-noche de hoy a la República Hermana del Paraguay, donde será recibida por el presidente Horacio Cartés. Tiene que ver con una visita histórica para la restitución del mobiliario del mariscal Francisco Solano López, que fuera mobiliario arrebatado en la guerra de la Triple Alianza. Esto también implica no solamente un gesto desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Quería también transmitir que se prorrogó para el segundo semestre del transcurso de este año la asignación de 30.000 millones de pesos en la línea de inversión productiva, que se suma a los 23.500 millones de pesos que se asignaron en el primer semestre. La condición es la afectación del 5,5% del total de los depósitos a una tasa del 19,5% y se aplicará el 35% de ese monto total al descuento de cheques diferidos. Es importante observar que en el transcurso del primer semestre la evolución fue significativa desde el punto de vista de más de 4.000 millones de pesos para proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas, cerca de 2.500 millones de pesos en descuentos de cheques. Esto es información hasta mayo y se está procesando ya la información hasta el mes de junio. 741 millones de pesos en operaciones del comercio exterior, 3.100 millones de pesos para proyectos de inversión en grandes empresas. En fin, digamos, una serie de temas que son muy importantes para ello. También quería hacer una breve reseña de algunas actividades. La actividad pesquera, de acuerdo a información suministrada por una firma consultora, creció al 6,8% acumulativo interanual en el mes de mayo, también un 3,7% a nivel de empleo en la actividad. Hay información también, independientemente de la rigurosidad técnica, pero digo porque uno advierte en la comunicación desde el punto de vista del índice de precios. El IPSIS, que es una firma consultora, también determina que en junio de este año es el índice más bajo desde el mes de octubre, por lo tanto marcan también una tendencia sustancialmente declinante en el índice de precios. Ayer hemos observado el anuncio de la recaudación equivalente a 101.186,2 millones de pesos, una recaudación que es equivalente al 35,5% en la evolución positiva desde el punto de vista de la percepción de ingresos por parte del Estado Nacional, y es muy significativo el impacto de los 29.295 millones de pesos de recursos obtenidos a partir del impuesto a las ganancias, lo cual implica 33,7% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior, con un impacto significativo en las sociedades comerciales. Cuando las sociedades comerciales experimentan un ingreso de esta naturaleza, tiene que ver con el cierre de los balances del año anterior, y el cierre de balance del año anterior tiene que ver con la rentabilidad, y la rentabilidad tiene que ver con el crecimiento de la actividad económica, que a su vez es la base para el incremento de sus respectivas ventas. Diego aquí hará un enfoque pormenorizado. Nosotros tenemos hasta el momento 3.430 familias identificadas, 7.942 personas, pero eso también tiene que ver con personas autoevacuadas que forman parte de un universo que ANSES ha determinado en 14.313 personas como potenciales receptores de beneficios estipulados por ANSES, con una asignación de 45 millones de pesos en términos estimativos, con una distribución de 3.003 beneficiarios para Formosa, 5.900 para Misiones, 2.056 para Chaco y 3.354 para Corrientes. Diego lo va a manifestar con mucho detalle, pero también quiero transmitir que Jefatura de Gabinete de Ministros tiene un comité de emergencia que coordina. En ese contexto participan desde ANSES hasta el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación Federal, Ministerio de Seguridad,
Hay un nivel de interrelación y de cooperación por instrucción expresa de la Presidenta de la Nación con todos los gobernadores de las provincias argentinas y también con los intendentes que han sido obviamente afectados por las consecuencias de la crecida, principalmente los ríos Paraguay, Paraná y también el río Uruguay. Ya dentro de instantes estamos partiendo con una comitiva, vamos a llegar a Misiones, pero vamos a también recorrer en helicóptero muchas zonas, vamos a bajar en algunas zonas damnificadas. Yo ayer estuve conversando telefónicamente con el gobernador de Corrientes, también con el intendente de Santo Tomé, he estado con el gobernador de la provincia de Formosa. O sea, estamos en permanente contacto con intendentes, gobernadores, a los efectos de establecer mecanismos de intervención. En materia de desarrollo social, 13.992 bienes de distinta naturaleza han sido asignados a los distintos lugares, lo mismo que recursos de distinto tipo, digamos, desde ropa, calzado, artículos varios por aproximadamente 2,5 millones de pesos. También el Ministerio de Agricultura con una cifra cercana a los 2 millones de pesos, pero a su vez hay una tarea que hacer que tiene que ver con la reconstrucción en viviendas damnificadas. Entonces es necesario hacer una inspección, una evaluación in situ con los equipos técnicos correspondientes y eso es lo que se va a hacer a partir de ahora, en tanto y en cuanto obviamente las aguas bajen como consecuencia también de la regulación adecuada del régimen de lluvias. De manera que lo dejo a Diego Bocio para que pueda hacer un exhaustivo informe respecto a este tema. Muchas gracias, ministro. Gracias a todos. La verdad es que ayer la Presidenta de la Nación, en el marco de un acto institucional que tuvo, anunció esta serie de medidas para estas zonas que fueron damnificadas y que han sufrido esta catástrofe climática y que es necesario que el Estado intervenga tal como lo describió el ministro Capitanich. Las áreas son determinadas básicamente por el Comité de Crisis que lidera la Jefatura de Gabinete de Ministros junto con las áreas de seguridad y las áreas del Ministerio de Desarrollo Social, que son los que están en terreno. Esas áreas son las que van a suscribir el alcance de la medida, concretamente son la provincia de Formosa, algunos barrios de la capital de Formosa, Clorinda, concretamente una serie de barrios y localidades de Clorinda, Puerto Pilcomayo, zona de islas, y Bouvier, que es una localidad en la provincia de Formosa. Esas fueron las más afectadas y ahí es donde efectivamente nos vamos a concentrar en la provincia de Formosa. En el caso de Misiones, según lo que nos informó este comité de crisis y los datos también propios de la policía de la provincia de Misiones, las localidades son de Albapoce, El Soberbio, Colonia Aurora, Andresito, San Javier, Mojón Grande, Itaguararé, Panambí, 25 de Mayo, en algunos casos son barrios muy puntuales, en otros es casi la totalidad del paraje que ha sido afectado por esta situación. En el caso de Chaco, el jefe de gabinete lo conoce con detalle seguramente, Islas del Cerrito, Barranqueras, Benítez y Puerto Vilelas son las localidades que han sido afectadas y que vamos a tener presencia desde el ANSES. Y en el caso de Corrientes, Paso de la Patria, Itatí, algunos barrios muy concretos, muy puntuales, Goya, San Isidro, zona Puerto Boca, son los barrios de Goya, en algunos barrios muy puntuales de capital de Corrientes, Apipé Grande y Chico, Garruchos, Santo Tomé y Garabí. Son distintas localidades y pequeños barrios en la provincia de Corrientes. Esas son las zonas. Esas zonas van a estar sujetas a reglamentación y va a estar todo el procedimiento, como lo hemos hecho en otras oportunidades, caso La Plata, caso Córdoba, a la verificación del Ministerio de Desarrollo Social y de la Jefatura de Gabinete coordinando básicamente cuáles son los lugares que fueron más afectados. ¿De qué se trata la medida? Tal como lo hicimos en otras oportunidades y funcionó muy bien. La verdad que hemos tenido gran nivel de llegada y de lograr efectivamente llegar a las familias. Todos los jubilados, pensionados que cobran la mínima, pensiones honoríficas, pensiones no contributivas, van a recibir un suplemento adicional de 5.514,26, que es equivalente a 2 mínimas jubilatorias. Eso lo van a recibir por única vez en 2 pagos, es decir, en 2 meses, con lo cual van a tener que acercarse al ANSES, después vamos a ver el procedimiento, pero eso es lo que van a recibir por única vez. En el caso de las familias que cobran la asignación universal por hijo, familias humildes que tienen trabajo muchas veces pero que no están formalmente inscritas en el sistema de seguridad social, van a duplicar la asignación por hijo de 644 a 1.288 pesos. Esto va a ser durante 3 meses y va a ser de manera automática.
En el caso de las familias que son trabajadoras formales y que aportan al sistema de seguridad social, también se duplican todas las asignaciones. De ejemplo, doy las dos primeras rangos. Los que cobran 644 pesos por hijo van a pasar a 1.288 y quienes cobran 432 pesos por hijo van a pasar a 864 pesos. De manera tal de que se va a ver reflejado en el salario familiar este aumento a partir de que podamos verificar. Y lo mismo para el programa Progresar. Hay muchos chicos que en la zona están cobrando el programa Progresar y van a pasar de 600 a 1.200 pesos por mes, de manera tal también de estar presentes. Como dijo el jefe de gabinete, hay en total 14.313 personas estimadas en las zonas y en los barrios según los códigos y la georreferenciación de ANSES, y eso equivale a más o menos 45.759.000 pesos que estaríamos invirtiendo en los próximos meses en esas localidades. ¿Cómo es el proceso? Me parece que esto es importante. Muchas veces cuando se anuncian ayudas de esta naturaleza está aquel que hace el trámite y efectivamente no ha sido damnificado, con lo cual la Presidenta de la Nación dispuso desde la Ciudad de La Plata y luego en Córdoba y en distintas localidades que haya una verificación por parte de ANSES. Y la verdad que la experiencia es buena, tomamos foto del lugar, hay un pequeño dictamen muy rápido que se hace con 3 o 4 parámetros objetivos y automáticamente se le asigna el derecho a la familia. Tienen que tener el derecho actualmente y además tienen que pasar por una verificación, con lo cual el proceso es muy simple. Va a haber puntos de contacto de ANSES en varios puntos de las provincias, ahora voy a anunciar los de la provincia de Misiones, se acerca, se llena un formulario y al otro día o en las 48 horas restantes va un verificador de ANSES que efectivamente va a hacer la verificación de que fue afectado y fue damnificado. Y automáticamente se pone el pago. En todas estas provincias hay oficinas y hay una regional de ANSES que tiene la sede en Chaco, que está disponiendo recursos humanos para que se puedan estar presentes en cada de estos puntos que nosotros advertimos. Concretamente en la provincia de Misiones, en la localidad de San Javier, en el Polideportivo Juan Domingo Perón, en la localidad de El Soberbio, Polideportivos, en la Iglesia Católica del Pueblo, en la Iglesia Evangélica y en el SUM municipal, en Albapose, Polideportivo Albapose, también en las dos iglesias, tanto la evangélica como la católica, en Colonia Aurora, en la Escuela 610 y en la Escuela Paraje Saltito y en la Iglesia Católica del Pueblo, en Panambí, en el Polideportivo y en la Iglesia Evangélica y en las oficinas de ANSES. Cuando digo estos lugares, lo que estoy diciendo, va a haber un punto de contacto, va a haber 2 o 3 agentes de ANSES que van a recibir la demanda de las familias y van a poder verificar in situ la situación. Una vez que está verificada in situ, se pone automáticamente en pago y por disposición de la Presidenta lo que vamos a hacer es un pago especial para que lleguen los recursos rápidamente. ¿Qué buscamos con esto que hicimos en otros lugares? Primero, aquellas personas que están protegidas por el sistema de seguridad social que tengan un adicional de recursos. Y esto naturalmente, en un momento crítico como el que viven estas familias, moviliza la actividad económica y les permite a las familias tener un recurso adicional en un momento crítico de lo que significa la llegada del agua a la casa y lo que se pierde tanto en términos materiales como en términos afectivos. Bueno, acá está el Estado y esto lo podemos hacer, como dijimos cuando ocurrió el tema de La Plata, porque hay un Estado presente que cubre fundamentalmente a la gran mayoría de los argentinos y a los más humildes. Cualquier duda va a estar expresada en la página web de ANSES. El 130 hay un área que es el sistema de call center que tiene el ANSES, hay un área específica para atender este tipo de situaciones, con lo cual estamos a disposición de los damnificados y las familias que lamentablemente han sufrido esta catástrofe. Hola, buen día a ambos. Una pregunta primero al licenciado Bossio y luego al jefe de gabinete. Bossio, preguntarle cuál va a ser la actitud o qué mecanismos se van a disponer desde este comité de crisis cuando el agua haya bajado en su totalidad y ya se tenga que trabajar en lo que pueden ser potenciales focos de enfermedades infectocontagiosas. Sí, quizás el jefe de gabinete está más al tanto de esa situación. Lo que va a hacer la ANSES básicamente es verificar la situación y identificar que la persona que tiene el derecho va a poder contar con los recursos que dispuso la Presidenta de la Nación, que es básicamente duplicar las asignaciones, duplicar el salario familiar, duplicar el progresar y concretamente un pago extra para jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Así que automáticamente va a ser depositar esos recursos en la cuenta o en la tarjeta de débito que tiene la familia. Después, con respecto a las cuestiones infecciosas. Sí, nosotros tenemos un trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud.
en estas circunstancias, desde la provisión de sueros antiofídicos hasta todo tipo de medicamentos, hasta la revisión de las personas evacuadas o autoevacuadas con el objeto de establecer mecanismos de atención en forma permanente. Eso es lo que se hace regularmente. Y también le quería preguntar, y tiene que ver con la salud, una situación que es muy preocupante, que está ocurriendo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el fallecimiento de 5 niños, de 5 bebés por deshidratación. El próximo viernes se van a conocer los resultados de los análisis para ver qué fue lo que provocó esta situación y este desenlace. Le quería preguntar qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación, qué se está evaluando, si ya hay algunas situaciones similares o de alerta o de alarma en otras provincias y se ha hablado con ministros de distintos distritos del país. En primer lugar, nosotros tenemos una situación que está debidamente focalizada. En segundo lugar, hay un trabajo de coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Provincia y obviamente las autoridades competentes del área territorial. Y en tercer lugar, va a haber una comunicación de carácter oficial con los estudios correspondientes. Pero para sintetizar, cuestión que está absolutamente focalizada y con seguimiento permanente por las autoridades. Buen día, ministro. Eugenio Payet, LU2, Radio Bahía Blanca. Permítame sacarlo de tema, volver al tema de los holdout. Ayer se conoció que 2 de los grupos que litigan contra la Argentina calificaron como positivos los acuerdos con el Club de París y con Repsol, y los pusieron como ejemplo de lo que podría ser un acuerdo entre ellos y nuestro gobierno. Y la pregunta puntual es si el gobierno está analizando este tema, si lo ve posible y si lo va a llevar a la mesa de las negociaciones del próximo lunes con el negociador designado por el juez Griesa. Gracias. Mire, primero y principal, nosotros tenemos una agenda en el transcurso del día de la fecha. Seguramente el ministro Axel Kicillof viajará a Estados Unidos, porque en Washington tiene la exposición ante la Organización de los Estados Americanos. También, en forma concreta, nosotros hemos informado a la opinión pública que el día 7 de julio participaremos en una reunión con el Special Master designado por el juez Tomás Griesa para establecer lo que implica para nosotros un diálogo con el objetivo de establecer condiciones de negociación justas, equitativas y legales. En ese contexto nosotros entendemos que es prioritario, primero, que el diálogo implique establecer condiciones de negociación y dentro de las condiciones de negociación, naturalmente, el objetivo de respetar el proceso de reestructuración del 92,4% y generar condiciones, vuelvo a insistir, de equidad, condiciones legales y condiciones justas para el 100% de los bonistas. Con ese objetivo nosotros vamos a establecer esta reunión y la evolución de la misma tendrá estado público. Buen día a ambos. Jonathan de Felipe de Notinac. La pregunta es para el jefe de gabinete. En el inicio de su alocución usted dio algunas cifras positivas en torno a la marcha de la economía. Sin embargo, en las últimas horas, referentes de la oposición y de grandes sectores empresariales han manifestado preocupación en torno a que la prolongación de la negociación con los fondos buitres puede afectar variables como la inversión en la economía y, por lo tanto, afectar los niveles de empleo. ¿Qué evaluación hace el gobierno al respecto? Para juzgar por la experiencia de los últimos 11 años en la República Argentina, nosotros observamos que la inversión bruta interna en términos de Producto Interno Bruto era del 12% en el año 2002 y tuvo un incremento prácticamente de duplicación entre el 22 al 24% en el año 2005. Y en ese periodo estaba el proceso de reestructuración de deuda y no se había podido resolver la situación con el default declarado en el año 2001. Por lo tanto, no hay una correlación directa entre una u otra circunstancia. Pero nosotros entendemos que existe, obviamente, la voluntad por parte del gobierno argentino de generar las condiciones de un diálogo para promover condiciones de negociación, pero vuelvo a insistir y volvemos a insistir nosotros. Entendemos que debe hacerse preservando lo que la República Argentina ha generado. Esto es una reestructuración extraordinariamente significativa, ratificando su voluntad de pago
y generando las condiciones para el crecimiento de la economía, para generar recursos y pagar. Y no es cierto lo que dicen los bonistas no adheridos al canje, los holdouts, porque ellos nunca se sentaron a la mesa de negociación. Rechazaron sistemática y enfáticamente todas las posibilidades de hacerlo. En definitiva, la apertura del canje en el año 2005 a través de la Ley 26.017 y otras leyes sucesivas complementarias en el 2010 y la reapertura indefinida a partir del año 2013, no han encontrado en ellos otra vía que la vía de acciones directas, de embargos, de agresión, de campañas de lobby en el Congreso de los Estados Unidos, campaña de lobby ante el Poder Judicial, una acción deliberada de 900 embargos. O sea, los fondos buitres precisamente se denominan como tal porque no quieren negociar, promueven siempre condiciones de ataque, agravios al sistema institucional y en este caso de un país soberano como la República Argentina. Por lo tanto, no tienen verdaderamente autoridad moral para decir nada porque siempre han hostigado cualquier tipo de solución. Muchas gracias. La palabra del jefe de gabinete antes de partir a la zona afectada por las inundaciones. Con los detalles que brindó el titular del ANSES, los beneficios para damnificados y confirmando también, Capitanich, que esta tarde la presidenta Cristina Fernández va a viajar a las zonas afectadas. Claro que sí, luego al Paraguay para justamente desarrollar así la actividad que se había anticipado, ¿no? La entrega de los muebles pertenecientes a Solano.